Muy buenas tardes. Soy Herminio Otero y estoy encantado de poder coordinar este segundo webinario organizado desde PPC y dirigido a los catequistas. Bienvenidos todos. Ahora mismo hay unos 360 catequistas que están o se van a incorporar a esta transmisión. Hace 3 meses tuvimos aquí el primer webinario titulado Ser catequista en una iglesia en salida, la institución de un nuevo ministerio laical. Lo hacíamos a partir de la aparición del motu propio del Papa Francisco, Anticum Ministerium, con el que el Papa Francisco instituía el ministerio laical de catequista. En PPC hemos preparado una pequeña obra con el motu propio y la colaboración también de algunos de los que están en este panel y PPC lo distribuye gratuitamente a las personas que usan sus materiales, también cualquiera lo puede pedir. Hoy partimos del nuevo directorio para la catequesis que apareció hace un año, el 23 de marzo de 2020. Y a partir de él nos vamos a centrar en la importancia del acompañamiento en catequesis. La sociedad actual impregnada de increencia con nuevos lenguajes, medios, pluralidad ideológica y religiosa, resultando de enfoques y acentos que en este sentido ofrece el nuevo directorio para la catequesis, nosotros vamos a reflexionar sobre ello. Nosotros, digo, yo ya nada más voy a decir, porque van a intervenir Paco Romero Galván, que lo hace como delegado de catequesis de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz y es también director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos. También interviene Miguel López Varela, director del Secretariado Diocesano de Catequesis de la Archidiócesis de Santiago y coordinador de los Secretariados de Catequesis de Galicia. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Buenas a todos. Interviene posteriormente Juan Carlos Carvajal Blanco, que es director del Departamento de Evangelización y Catequesis de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid. O sea, uno que reflexiona porque es profesor sobre la catequesis. A la vez es vicepresidente y secretario general de AECA, que es la Asociación Española de Catequetas. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas tardes, Herminio, y a todos los asistentes. Y por fin intervendrá Álvaro Ginel Salesiano, actual presidente de AECA y fundador de la revista Catequistas, que tanto ha acompañado a los catequistas españoles y de Hispanoamérica. Después diremos algo más. Bienvenido, Álvaro. Muy bien hallado y bien hallados y bienvenidos todos. Comenzamos sin más y lo hacemos con Paco Romero, que además de delegado, como habíamos dicho, de Catequesis de Mérida y Badajoz y director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Archidiócesis, presentó recientemente, hace unos años, su tesis doctoral catequética titulada El acompañamiento eclesial en la iniciación cristiana, en cuyo jurado estaban 2 de los panelistas de los otros 2. No estaba Álvaro, pero sí los otros 2. En el futuro próximo, dentro de una semana lo sabremos, tendrá entre sus incumbencias y funciones la de acompañar de manera especial a los catequistas de España y a sus animadores. No podemos revelar más, pero dentro de una semana estén atentos porque lo sabremos y será público. Paco, ¿cómo has llegado tú hasta aquí? ¿Quién te ha acompañado? Bien, pues sería largo contar, pero trataré de ser breve. Todo comenzó en mi primer año de sacerdote con un grupo de madres catequistas que querían pues, que les acompañara yo en ese proceso de iniciar a sus hijos en la fe. Y a partir de ahí nació en mí esa inquietud de querer pues, tratar de ir caminando junto con ellas para poder ayudarles en ese camino de transmitirle la fe, especialmente a sus hijos y a otros muchachos que también a ellas se les encomendó. Desde ahí, desde esa inquietud, pues participé en la delegación de catequesis de la diócesis, que también he sentido siempre un acompañamiento especial.
donde ha ido creciendo pues esa inquietud y donde pude tener la suerte también en la Universidad de San Dámaso de profundizar, estudiar y reflexionar sobre el campo de la catequesis para poder ayudar a sacerdotes y a catequistas y a poderlos acompañar. Y me sigo sintiendo acompañado especialmente por los catequistas, con sus necesidades, con sus ilusiones. Son ellos los que cada día me motivan para tratar de estar atentos a sus propias necesidades y para poder servirles lo mejor posible. Es decir, que son los catequistas de entonces y los de ahora quienes me acompañan precisamente en esta inquietud que tengo por la catequesis. Muy bien. ¿Y qué importancia tiene para ti el acompañamiento? ¿Y cómo tendríamos que acompañar? Tú que te has centrado un poquito en ello ya desde la tesis. Pues bien, yo creo que la iniciación cristiana y a su servicio la catequesis, pues en definitiva tiene como meta el hacer nuevos cristianos, el poner los cimientos de la vida de fe para aquellos que desean ser discípulos de Cristo. Y esa misión y esa tarea pues tiene que ser acompañada, es decir, tiene que haber alguien que tire de aquellos que tienen esa necesidad porque la semilla de Dios ha ido a su corazón y quien tiene la responsabilidad máxima es la comunidad cristiana. En ella se tiene que tratar de responsabilizarse, de ir tirando de aquellos que desean ser cristianos para poner en ellos los cimientos de la fe. Y para ello, la propia comunidad puede ser un ente abstracto y necesita, pues, elegir a un grupo de personas, en este caso los catequistas, quienes tienen que llevar adelante fundamentalmente esa tarea, pero no exime a la propia comunidad cristiana de la responsabilidad que tienen de rezar para que sea fecunda la catequesis, de animar y testimoniar pues la fe de aquellos que están dando los primeros pasos en la vida cristiana. De tal modo que es en el catequista donde se asienta ese camino de iniciar en la fe. Y se le encomienda al catequista principalmente que acompañe, es decir, que camine junto al catequizando y le testimonie su fe, le oriente en el camino del discipulado, le anuncie la palabra, le corrija si es necesario, le anime, le aliente. En definitiva, que le introduzca en el misterio de Cristo y de la Iglesia por medio de la catequesis y de la liturgia como dos columnas fundamentales para hacer ese camino espiritual que es la catequesis, que es la iniciación cristiana. Es decir, que el acompañar por parte del catequista no es más que el ponerte al lado del otro y el ir tú desde tu experiencia mayor en la fe, como un hermano mayor en la fe, de ir tirando de ellos y de ir poniendo en ellos los cimientos fundamentales de la vida cristiana. ¿Podemos decir que el acompañamiento es una cuestión de moda en este momento? Pero yo creo que si hacemos una mirada a toda la historia de la Iglesia, no cabe la menor duda de que la Iglesia siempre se ha empeñado en llevar adelante ese acompañamiento, unas veces de una manera, otras veces de otra, según las necesidades de los destinatarios. Y hoy lo que se nos pide también a partir del directorio es fundamentalmente subrayar esa necesidad de ese acompañamiento, no como el que lo sabe todo y el que lo dirige todo, sino como el que, viviendo su fe, camina al lado del que quiere empezar su vida cristiana y tratar de caminar haciendo un proceso con ellos de crecimiento espiritual, que es la clave de todo este acompañamiento. No queremos simplemente transmitir algo, sino queremos hacer cristianos. Y por eso es tan importante, desde la experiencia del Espíritu, que debe ser el gran protagonista de esta historia, pues acompañar a los catequistas
por parte de los sacerdotes y de la comunidad cristiana, que los catequistas también necesitan ser acompañados. Por supuesto, acompañar a los catequizandos, ¿no?, en ese proceso, como acabo de decir, y acompañar en la medida de nuestras posibilidades también a las familias como núcleo fundamental de complemento de esa vida cristiana que queremos entregar, ¿no? Ahí, desde las propias delegaciones de catequesis, se está acompañando a los propios catequistas y creo que es necesario que esto siempre lo subrayemos y lo veamos como una tarea a realizar y una tarea que tenemos que vivir con exigencia y con seriedad. Acompañar, por tanto, es ponernos al lado del acompañado y compartir la vida con él y hacer que la vida cristiana pueda entrar en su vida y iluminarla toda. Y ahí tratar de ayudarle a ese crecimiento espiritual que se necesita, ¿no? Necesitamos acompañantes, necesitamos a la vez ser acompañados y dejarnos acompañar, porque es muy difícil que uno pueda acompañar sin ser acompañado, ¿no? Y ese es el reto y la tarea que ahora también se concretará un poco más a través de las intervenciones de mis compañeros. Qué bien. ¿Por qué hablamos ahora de ello fundamentalmente, brevísimamente? ¿Perdón? ¿Por qué hablamos especialmente ahora de acompañamiento? ¿No debería ser esto una cosa vieja o de siempre? Yo creo que es algo realmente moderno y necesario. ¿Por qué? Pues porque tenemos que cambiar la forma de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Es decir, está echando aguas pues las formas de la iniciación cristiana, y quizás lo que nos está faltando es pasar de una mera enseñanza, a veces demasiado escolarizada, como dice el directorio, a pasar a ese acompañamiento de vivir más desde la experiencia de fe y desde la transmisión de la misma, y eso solo es posible si se pone uno junto al otro y que camina a su lado. Muy bien, caminar juntos. Muchas gracias, Paco. Volveremos después. Miguel López Varela, además de delegado de catequesis de la Archidiócesis de Santiago y coordinador de los secretariados de catequesis de las diócesis gallegas, que han preparado durante varios años muchos materiales de catequesis, todos publicados en PPC, y ahora ellos hacen más digitalmente, con una labor intensa de difusión que Miguel se ha empeñado en llevar a cabo especialmente, también todos los demás. Es también director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Santiago y profesor de pastoral en la Universidad de Salamanca. Miguel, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Quién te ha acompañado? Bueno, pues tengo que decir que el primer acompañante fue mi párroco que ahora cuenta con 98 años, don Manuel Domínguez Patiño, que pues un párroco entusiasta de la catequesis que hizo pivotar toda la actividad pastoral en torno pues a lo que llama el catecismo de niños, ¿no? Un catecismo muy numeroso para la parroquia donde yo estaba. Y casi sin percibirlo, lo percibí más tarde, pues fue la manera que tuvo de acompañarnos a muchos niños, muchísimos. Y bueno, yo creo que ese fue mi primer contacto, digamos, con un catequista, en este caso párroco, que me acompañó en la fe. Después ya en el seminario, pues uno va experimentando la oportunidad de descubrir los ojos abiertos de aquellas personas a quienes acompañas en los caminos de fe, cómo van maravillándose y alegrándose por lo que a través de tu servicio como seminarista, catequista, vas prestándoles. Y eso, pues una vez más, te refuerza y te entusiasma en tu vida, ¿no? Y después ya está el salto a cura. Y lo que fui descubriendo, sobre todo estos últimos años de ministerio, fue el gozo de sentirme acompañado por aquellos a los que acompaño. Pienso sobre todo en grupos de matrimonios o grupos de adultos con los que tenemos una especie de catequesis, algo más amplio que la catequesis, pero que tiene un espacio la catequesis. Y eso fue un descubrimiento también para mí, el sentirme en propia persona acompañado por aquellas personas a las que yo también acompaño en otros aspectos. Y cuando me fui a estudiar, pues bueno, pues uno aprende pues todos los fundamentos teóricos de la importancia del acompañamiento que todavía hace más noble pues esta misión.
Y ya finalmente, como comentabas, siendo parte del equipo de Catequesis de Galicia, pues tenemos la oportunidad de, bueno, pues de sentir cómo acompañamos pues a un amplio colectivo de catequistas gallegos y ahora gracias a los medios digitales, pues más ampliado. Y bueno, siempre el feedback que te llega a través de los medios digitales, correos electrónicos, WhatsApp, pues es muy positivo. Y yo creo que un poquito todo este fue mi itinerario de acompañamiento en mí. Miguel ha estado varios años además en Roma, además de estudiando, como miembro del Pontificio Consejo para la Promoción sobre la Nueva Evangelización. En ese tiempo ha colaborado en la elaboración del nuevo directorio para la catequesis. Aunque hay cosas de las que sabemos que él no puede ni tiene permitido hablar, bien puedes comentarnos algo desde tu experiencia. En concreto, en el directorio, ¿qué está detrás o por debajo del texto sobre el acompañamiento? ¿Y por qué es importante ser acompañado según lo que dice el directorio? Bueno, pues lo que ya sabemos todos es que el gran telón de fondo o la gran clave que está de fondo de todo el directorio, también respecto al acompañamiento, pues son las palabras del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, donde de forma pues breve pero muy rica nos habla del acompañamiento. Digamos que en realidad lo que motivó la reforma del directorio anterior del 97 y que propició pues un nuevo directorio, al principio no se pensaba que surgiría un nuevo directorio, se pensaba una actualización del anterior. Pero el introducir las claves del Papa Francisco en el antiguo texto del 97 pues hizo que la estructura de entonces no rigiese y no fuese suficiente. Hizo pues que poco a poco, por distintos procesos, llegásemos a la tercera edición de un directorio de catequesis postconciliar o, si queremos, un nuevo directorio. Por lo tanto, el Evangelii Gaudium es la gran clave que está de fondo y las palabras concretas que el Papa dedica al acompañamiento. Lo hace precisamente, si retomamos las páginas de la Evangelii Gaudium, lo hace después de hablar de la catequesis. En los números 169 y 173 habla sobre qué entiende él por catequesis en nuestra nueva etapa evangelizadora. A continuación, desde los números 163 al 68, 5 suculentos números, nos habla sobre la importancia del acompañamiento. ¿Qué es lo que está detrás en el directorio? Bueno, pues a mi modo de ver podríamos resumirlo de la siguiente manera. El acompañamiento se muestra como una exigencia prioritaria para abordar una catequesis en ámbito de nueva evangelización. Es decir, que si no hay acompañamiento, no hay catequesis en este nuevo tiempo que estamos viviendo. Es también uno de los rasgos, consecuentemente, uno de los rasgos principales que han de caracterizar al catequista. De hecho, se muestra como un rasgo del perfil que el directorio diseña sobre el catequista. El catequista es acompañante y maestro. Lo complementa también otro rasgo, que es donde habla de que el catequista es mistagogo, es decir, acompañante en los procesos de fe y acompañante en los procesos de fe que la vida sacramental despierta también en el interlocutor o en el catecúmeno. El directorio también nos habla de que el acompañamiento es un estilo formativo del catequista. Si queremos un catequista acompañante, pues tenemos que hacer una formación que tenga en cuenta este aspecto. Y el directorio habla de estilo, la formación, un estilo de acompañamiento. Y después también nos dice el directorio que es un elemento especial en la pedagogía de la catequética. Es decir, que elemento importante para poder hacer una catequesis está el acompañamiento. Me gustaría, con la ayuda de la compañera, si puede proyectar pues, un número que creo que es suficientemente ilustrativo para ver la importancia y la centralidad del acompañamiento en catequesis. Me estoy refiriendo precisamente, es justo al inicio del directorio. En ese número 3 del directorio, en la introducción del directorio, perdón, podemos encontrar cómo aparece en 2 ocasiones la palabra acompañamiento. Lo importante no es la cantidad, cuántas veces aparece, sino la cualidad o el contexto en el que aparece esta doble mención al acompañamiento. Si pasamos a la filmina siguiente, podemos comprobar cómo el acompañamiento se pone en relación. Si podemos pasar, filmina siguiente, por favor. Bueno, cómo el acompañamiento se pone precisamente en relación con 2 elementos importantes. La anterior, perdón, me pasé. Puedes pasar para atrás, disculpa.
Pues fijaros, lo pone en relación con la finalidad del proceso catequético. Es decir, que si la finalidad, tal como la definía el anterior directorio, era de alguna manera poner en comunión a la persona con Cristo, ahora hablamos de encuentro y entonces no podemos permitir o realizar ese encuentro, por lo tanto, cumplir la finalidad de la catequesis a través del acompañamiento. Y este acompañamiento es importante, me preguntabas por qué es tan importante esto, precisamente para propiciar, nos dice en el tercer párrafo, una respuesta propia y original de fe en cada persona. Esta es digamos, la necesidad que tenemos de realizar el acompañamiento. Y el directorio continúa diciendo que, bueno, que al acompañar, para propiciar esta respuesta que permite un encuentro con el Señor, lo hace a través del último párrafo, una maduración de la mentalidad de fe que permite una transformación total de la persona y que solo se puede producir, como ya se ha indicado, lo indicaba Paco, a través de una acción espiritual. Y dice el directorio también, como colofón, esta es la mejor forma de inculturación. Y pasamos a la filmina siguiente, en la definición que nos da el directorio de catequesis. Fijaros, pasamos del número 3 de la introducción al número 55. Aquí hay una definición que da el directorio de catequesis, que emplea también la palabra acompañar, y la pone como la primera de las acciones a través de las cuales se realiza la catequesis. Fijaros en el segundo párrafo. En cuanto a realidad dinámica y compleja al servicio de la palabra de Dios, ella, se entiende la catequesis, acompaña, 1, educa, 2, y forma en la fe y para la fe. Fijaros como una acción prioritaria de tipo pedagógico que es necesaria e imprescindible para activar la catequesis es el acompañamiento. Esto no es nada novedoso, como nos decían también, y lo podemos comprobar en la filmina siguiente, porque el acompañamiento, pasamos una más, por favor, el acompañamiento nos hace referencia a un pasaje, bueno, a varios pasajes del Nuevo Testamento, de la Biblia, donde San Pablo nos habla precisamente de este cambio de mentalidad. En Romanos 12, 2, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Si pasamos la filmina, vemos otra cita muy propicia para entender todo este aspecto. ¿No? En este caso tenemos la cita de 1 Corintios, donde nos habla de que tenemos que transformar nuestra mente para alcanzar la mente de Cristo. Recordad lo que decía el directorio, con el acompañamiento cambiamos de mentalidad. Y de esta manera, finalmente, en la siguiente cita podemos entender la importancia que ello tiene, como San Pablo en 3 ocasiones nos habla de ello. Y pasamos, por favor. En Efesios, fijaros cómo nos dice que es necesario abrir los ojos de nuestro entendimiento, lo cual nos recuerda pues ese pasaje que estaba saliendo ahí, de los discípulos de Emaús. Es el paradigma de todo acompañamiento. Por lo tanto, yo creo que pues el acompañamiento, el Papa lo ha puesto, recogido de Aparecida, en Evangelii Gaudium, y lo ha recogido el directorio, es algo fundamental para la catequesis. Bueno, qué gran síntesis. Ahí quedan los textos, los temas. Terminamos con Emaús, el paradigma de todo acompañamiento. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo. De las 350 personas, 60 que pueden estar ahora conectadas, pues podéis ir haciendo alguna pregunta sobre ello. Va a intervenir ahora Juan Carlos Carvajal, que como había manifestado, es director del Departamento de Evangelización y Catequesis de la Facultad de Teología de San Dámaso, en Madrid, y es vicepresidente y secretario general de AECA. AECA, que sí que también teniendo muchas publicaciones muy conocidas en España y también en Hispanoamérica. Y precisamente en las jornadas de AECA de 2018, en las que él intervino, trataron este tema, sobre el que tiene él mismo también alguna publicación en PPC, en concreto esta. Juan Carlos, ¿cómo has llegado tú hasta aquí? ¿Y quién te ha acompañado para ser el profesor que eres y más cosas? Dejo de lado, aunque se da por supuesto, pero es lo fundamental, el acompañamiento que me han hecho hasta la fe. Acompañamiento de mis padres, acompañamiento de los sacerdotes. Yo entré en el seminario muy pronto, con lo cual el acompañamiento de mis formadores, que como formadores del seminario dedicaban las 24 horas del día a acompañarme. Eso nunca lo valoramos los seminaristas, nunca lo valoramos, pero son 24 horas del día acompañándome, hasta que llegué a ser el acompañante espiritual, el director espiritual, acompañante espiritual, que te ayuda a entrar en tu interior, ¿no? y a ir escuchando la voz del Espíritu, hasta que llegué
hasta que me ordenaron en la iglesia, ¿no? ¿Cómo llegué aquí? Pues la verdad es que, bueno, me ha dado mucho tiempo a rezar y a contemplar mi itinerario hasta aquí. Puedo decir que la vocación surgió de las propias catequistas. Yo quería hacer Biblia, pero siendo seminarista empecé a acompañar a un grupo de catequistas. ¿Cómo lo haría? Que su opinión llegó al rector y el rector me dijo, tú estudias catequética. Pero Juan, ¿pero cómo voy a estudiar yo catequética? Sí, me han hablado que lo has hecho muy bien. Y entonces yo... Perdón, cuando dices Juan, era Juan Martín de Velasco. Dios, Martín Velasco, Juan Martín Velasco. Recuerdo, y hay que decirlo. Sí. Entonces, él fue, que luego se lo agradecí, cuando estuve colaborando haciendo al principio de la directorio, digo, Juan, pero ¿cómo tú me dijiste a mí que estuviera? Porque realmente he llegado a un sitio donde yo no lo había pensado. Y luego, cuando ya me he liberado y ya estoy dedicado completamente a la docencia de evangelización y catequesis, ciertamente, por eso digo que a mí que me han ido acompañando fueron los catequistas, por medio de ellas el rector, luego la gente que le ha ido acompañando y en cierto modo el propio trabajo me ha ido confirmando y me ha ido llevando al sitio. Es decir, que la propia, diría que la iglesia es la que me ha acompañado al sitio donde estoy. Qué bien, qué bonito. Como catequistas, para aprender a acompañar, ¿qué hemos de tener en cuenta fundamentalmente? Según tú, ¿quién acompaña y dónde y en quién hemos de aprender? Sí, lo importante del acompañamiento es que lo más importante del acompañamiento, lamentablemente, lo damos por supuesto. Y a fuerza de dar por supuesto, no atendemos a aquel que verdaderamente acompaña. El manual del acompañamiento es este. Está al revés, pero es la Sagrada Escritura. Este es el manual del acompañamiento, porque el que acompaña fue Dios, que llamó a un hombre, constituyó un pueblo, y durante 1800 años, desde Abraham hasta Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de José, hijo de María, Dios fue acompañando a su pueblo, un pueblo de dura cerviz, para poder tener un pequeño resto, una pobre mujer que pudiera decir fiat. Por tanto, el manual del acompañamiento es Dios, pero el acompañamiento de Dios se hizo carne, se visibilizó con el acompañamiento que Jesucristo hace a sus propios discípulos. También hombres de dura cerviz, miedosos, bocazas como Pedro, pero que Jesús les va acompañando para rescatarles. Claro, este manual de acompañamiento, valga la expresión, no concluye con él, sino que es la guía para poder percibir el acompañamiento que Dios sigue haciendo a todo un ser humano en general y de un modo particular a aquellos que hemos escuchado el anuncio de Jesucristo y nos queremos acercar a Él como nuestro Maestro y Señor. Por tanto, ¿quién acompaña? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu. Ahora ya no es el Padre, no es el Hijo, es el Espíritu el que nos va acompañando. Por tanto, este es el acompañante. Me pasa que el acompañante es misterioso. Misterioso. Luego digo una tercera palabra. Segunda palabra. ¿Dónde acompaña a Dios? Pues Dios acompaña en la vida. Dios acompañó en la historia de Israel. Jesús acompañó a sus discípulos viviendo con ellos 3 años, 24 horas del día, ellos durmiendo donde él dormía, no reclinando la cabeza, y él durmiendo en las casas suyas que le acogían. Por tanto, en la vida es donde Dios nos acompaña. Pensar un acompañamiento en la catequesis como una burbuja, un acompañamiento en la catequesis como una burbuja, como un espacio paralelo a la vida, es no entrar, no secundar la acción del Espíritu que obra en la vida de las personas y que en la catequesis, como su nombre indica, haya eco por la palabra de Dios. Pero el acompañamiento es en la vida. Aquí tenemos un reto porque cada vez más nuestras catequesis, lamentablemente, es un cuerpo
extraño en la vida de nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Por tanto, cuando pensamos en el acompañamiento, inmediatamente tenemos que pensar de qué forma nos acercamos la Iglesia, ahora voy a decir, la comunidad cristiana a la Iglesia y los catequistas de una forma más extraordinaria, y padrinos, como muy bien nos ha hecho reflexionar Paco en su trabajo, en la vida de las personas. Porque ahí es donde está Dios. La catequesis es el lugar del eco. Es el lugar del eco, importantísimo. Si no hay eco, es decir, si no hay reconocimiento de cómo Dios actúa y las personas no somos testigos, los catequistas, la comunidad cristiana no somos testigos de esa acción de Dios, pues entonces en la catequesis, ¿qué eco va a haber? ¿Qué eco va a haber? Y tercero, entonces, ¿cuál es el servicio de la Iglesia en general, de la comunidad cristiana en general, y de los catequistas, padrinos, de un modo particular? Pues como la acción del Espíritu es misteriosa, pero real, real, pero misteriosa, la Iglesia que hace contemporáneo a Cristo, es decir, que es el cuerpo de Cristo, visibiliza a Cristo, hace contemporáneo a Cristo, hace visible por su modo de actuar lo que el Espíritu hace invisiblemente. Por eso este es el manual, porque un catequista, una comunidad que quiere acompañar, mira cómo Dios acompañaba a su pueblo, mira cómo Jesús acompañó a sus discípulos, y entonces la Iglesia reproduce esas mismas actitudes que están en el fondo del hacer del Espíritu, esas personas que conducen hacia Cristo. Por tanto, estos tres elementos son esenciales, porque si no, creemos que el protagonismo son las personas que hacen el itinerario. Y la gente tiene un protagonismo, porque en su libertad tienes que responder. No, es la comunidad, el catequista. Si nosotros estamos desde fuera, nosotros somos auxiliares. Por tanto, tenemos que darnos cuenta de qué forma Dios va actuando en la persona y nosotros, con nuestra forma de acompañar, por nuestro testimonio, por nuestra palabra, hacemos visible esa forma misteriosa que ocurre en la vida y que la catequesis es un eco. Y termino con una palabra. Esto que puede parecer muy complicado, como el Papa Francisco está potenciando mucho que todo cristiano es discípulo misionero y en cierto modo allí donde se encuentre tiene que ser un acompañante de aquellos con los que convive, él habla mucho del sentido de la fe. Todos los bautizados, más allá de la ilustración teológica, tenemos una capacidad, un sentido de la fe que nos permite captar la acción misteriosa del Espíritu. Una anécdota, cuando mi madre falleció, mucha gente, yo creía que mucha gente venía a visitar a mi madre para acompañar a mi madre, visto que yo estaba fuera de mi actividad pastoral. Pero resultaba que mucha gente, mi madre murió con 92 años, venía para que mi madre, una mujer que no tenía estudios, le acompañara a esas personas en la fe. Una mujer sencilla. Por tanto, hemos de confiar más en la obra que el Espíritu hace en los catequistas, que les capacita para ese acompañamiento porque entran en sintonía con la acción del Espíritu. Las cosas de Dios tienen que ser más sencillas de lo que nosotros hacemos. No pueden ser tan complicadas. Qué bien. Además, retoma lo que Paco Romero había dicho al principio, dejarnos guiar por el Espíritu. En este caso, dejarnos acompañar por Dios en nuestra vida. Bien, ya hemos pasado un poquito más de la mitad porque a las 7 de la tarde todos terminaremos. Todavía nos queda un ponente y si hay alguna pregunta y si no hablamos entre nosotros. Y ahora le toca el turno a Álvaro Giner. Si hay alguien en España que se ha dedicado por entero a la catequesis y ha acompañado toda su vida a los catequistas, ese es Álvaro Giner. Álvaro es salesiano, como se puede ver detrás de su mente un cuadro de María Auxiliadora, un calendario que está cada día diciéndonos el día en que vivimos. Es salesiano, como dije, y actualmente presidente de AECA. Pero es además el fundador de la revista Catequistas,
de la que ha sido su director durante sus primeros 35 años, o sea, toda su vida, hasta hace un año en que pasó a ser párroco, a trabajar también más directamente en el anuncio de la fe. En el número 1, en enero de 1985, decía Álvaro de la revista Catequistas: intentaremos ser una ayuda para quienes se han sentido llamados a animar la fe de los hermanos. Bueno, ahí estaba de alguna forma una declaración de acompañamiento, y así lo ha hecho durante 35 años. Yo personalmente creo que así ha sido y por eso estamos muy agradecidos. Álvaro, ¿cómo iniciaste ese camino y cómo has llegado tú hasta aquí? ¿Quién te ha acompañado? Buena pregunta. Buena pregunta. Vamos a ver, yo voy a saltar un poco, como han hecho algunos compañeros ponentes, voy a saltar un poco y me voy a ir al momento de la Ponti de Salamanca, cuando yo hacía teología. Y allí surgió en mí, sí, un amor, la liturgia. Me mandaron como encargado de pastoral al seminario de Arévalo, y allí un día de junio el provincial se presentó y me dijo: hemos pensado en ti para que vayas a París a estudiar catequética. Y yo dije, lo mío es la liturgia. Dice, no, la liturgia hay otro, ya tú no puedes ir. Si quieres, catequética, y si no, nada. Y yo me dije, más vale pájaro en mano que ciento volando, o París bien vale un pequeño cambio de amor. Y en París yo me encontré, no en el Instituto de Catequética, fuera del Instituto de Catequética, con un personaje a quien rindo homenaje, Jean-Pierre Bagot, que tiene la introducción a la Biblia de Jerusalén, edición pastoral. Bueno, yo ahí descubrí que el primer amor, la liturgia, y el segundo amor, la catequesis, confluían. Y yo creo que cada vez más en los directorios está esto. Y mi experiencia es que no me acompañó. Él era profesor. Él despertó e hizo descubrir dentro de mí algo que yo tenía y no había visto. Entonces yo a Jean-Pierre le llamo referente. ¿Qué es para mí un referente? Es alguien que ha despertado en mí algo que ya el Espíritu había puesto en mí y estaba ahí y yo no era capaz de leerlo. Y me ayudó a leerlo. Y no hacía falta que tuviésemos unos acompañamientos continuos. Teníamos una sintonía, que él estaba en Bretaña o en París, y siempre que nos veíamos o nos decíamos algo, estábamos en sintonía. Para mí, reflexionando ahora sobre el acompañamiento, veo lo primero de todo que el acompañamiento es una palabra que tiene muchísimas caras, muchísimos enfoques y que ninguno agota todo, sino que todos se complementan unos a otros. Y yo creo que hoy existen personas muy sencillas en nuestras parroquias, en nuestros catequistas, que son realmente referentes de fe. Me gustaría ser como es creyente tal persona. A mí me gusta de tal creyente tal aspecto. Y ya está.
yo creo que esta es una manera también, al menos estoy hablando desde mi experiencia, en la cual se puede hablar de una dimensión del acompañamiento que no es estar junto ni caminar junto, sino haber sintonizado y haber descubierto que el otro me descubre a mí y me lleva a ser más yo mismo, a descubrir más mi realidad y lo que Dios está haciendo en mí. Porque lo que yo soy no me lo he dado yo. Lo que yo soy es don recibido. Pero puede haber dones que si no hay una persona al lado, que en un determinado momento, no en una línea, sino en un acto puntual, te desvela y te pone en pista de unas realidades que después tú ya puedes ir. Todo esto para responder a tu primera pregunta, Herminio. No qué sé bonito si qué bonito y sugerente lo de referente. Yo personalmente creo que tú has sido referente y has puesto en la pista del acompañamiento a miles de catequistas, tanto en España como en Hispanoamérica, tanto con los cursos que has dado como con las publicaciones cada mes que has ido haciendo. ¿Qué importancia tiene la comunidad cristiana en este acompañamiento? No sea que sean solo seguidores de Álvaro Ginel y no sé si Álvaro Ginel lo puede hacer todo. Simpático. Vamos a ver. Yo creo que si algo nos dice el directorio es que la comunidad acompaña la maduración de la fe y el crear mentalidad de fe. Eso, directorio, en el número 3, en el número 50, en muchos números. Yo aquí ahora, con los catequistas en concreto, estoy intentando crear una mentalidad de que la catequesis no es el tiempo de catequesis, el tiempo de grupo. Porque yo creo que hay una reducción inmensa de la catequesis a la horita o media hora o 3/4 de hora de catequesis. Y es catequesis desde que le recibimos, con qué cara le recibimos, cómo estamos con ello, qué oración inicial hacemos, qué acompañamiento de los padres en el proceso está. El acompañamiento de la Iglesia es inmenso y desde siempre entramos en el seno de una madre, que nos acoge sencillamente para ir, y como era cuando yo era niño, íbamos los chavales a la iglesia a jugar y a tocar la carraca y cosas de esas, y a ponernos un trapo rojo que estábamos allí y parecíamos. Pero esos pequeños detalles tienen una significación impresionante. Lo malo es si nosotros, adultos y creyentes, a esas cosas no le damos profundidad y solamente son folclore. Ahí está el problema. Pero hay muchos pequeños detalles que la Iglesia a través de los siglos ha ido descubriendo. Esto a mí me parece que es una cosa enormemente importante. La Iglesia acompaña no con una acción. Si a la catequesis la desligamos de la celebración, si a la catequesis la desligamos del encuentro amical, sincero, de la acogida, la reducimos a un rato, como se decía aquí, de vamos a clase de catequesis. Pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué entendemos por eso? Yo creo que el Espíritu nos arropa con multitud de pequeñas acciones, con multitud de pequeños detalles, con multitud de determinadas acciones que les puedes sacar. Pongo un ejemplo.
aquí en la parroquia hay la cosa tradicional de que haya un pequeño clero, unos monaguillos, es una cosa muy bonita, y delante va la cruz. Y les digo, bueno, ¿y esto qué? Dice, no, pues la cruz. Pero no os dais cuenta de que va la cruz y vamos nosotros diciendo, somos los que queremos seguirte. Somos los que queremos ir detrás de ti. Somos los que nos hemos salido de nuestras casas en el domingo y ahora al comenzar y juntarnos, estamos diciendo con esta procesión inicial que queremos ir detrás de ti. Y no simplemente es ese momento en el cual unos monaguillos se ponen y se ponen guapos delante de la comunidad. Es por decir cosas. Y yo que sí que quisiera decir una cosa. Yo veo que en el directorio hay por lo menos dos almas. El alma del Directorio General de Catequesis del 97 y el alma de Francisco. Y a veces uno no sabe cómo se están y cómo se pueden conjugar. Lo comparaba a lo que estamos viendo en La Palma. A mí me parece que dentro del directorio actual, el directorio para la catequesis, hay dentro un alma que está convulsionándose, que está haciendo algunos pequeños terremotos y que, igual que directorio general fue un volcán respecto a su anterior, yo creo que dentro de X tiempo, el alma que ya está ahí en germen saldrá y aparecerá un volcán. De alguna manera lo resumo en esto del catecumenado vinimos a la catequesis y de la catequesis volveremos al catecumenado. Y entonces yo creo que será cuando entendamos la necesidad de acompañar. Y necesidad de acompañar, con esto termino, a mí me parece que fundamentalmente es: yo ayudo a otros a descubrir lo que el Espíritu está queriendo hacer en ellos y ellos a su vez, son el instrumento con el cual el Espíritu también me acompaña a mí. Y aquí todos nos acompañamos a todos, todos nos necesitamos a todos. Esto es lo que quisiera decir y agradecer a todos los oyentes catequistas, a todos los que están ahí, pues que podamos reflexionar y podamos escuchar estas cosas, porque lo que estamos haciendo ya es un acto de acompañamiento. No estamos hablando del acompañamiento, sino estamos haciendo un pequeño acto de acompañarnos. Gracias. Qué bonito. Y de nuevo aparece el Espíritu, que en todos ha estado presente. ¿Hay alguna pregunta de los que nos están escuchando? Todos vosotros sois más bien intelectuales, por decir, aunque habéis manifestado vuestra vivencia que va más allá y es previa a todos los estudios posteriores. Hay una persona que pregunta, ¿se puede considerar el acompañamiento como la nueva metodología de la catequesis? Transmito tal cual la pregunta. ¿Quién dice algo? Bueno, Miguel nos ha puesto unos números del directorio para la catequesis y ciertamente es un elemento importante de la catequesis, pero no se puede reducir, primero, no se puede reducir a metodología. Es tan importante que no puede ser una metodología. Y en segundo lugar, es un elemento estructural de la catequesis que va unido a otros elementos estructurales de la catequesis. Por tanto, yo creo que es tan importante el acompañamiento por todo lo que yo he dicho antes, ¿no? Porque es acompañar o visibilizar la acción del Espíritu en las personas, en la vida de las personas, que eso no es metodología. Eso no es metodología, ¿no? Y en segundo lugar, es un elemento sustantivo de la catequesis que, como ha dicho antes Paco, ha estado siempre presente en la Iglesia,
Lo que pasa es que hay momentos donde aparece con más claridad, otros con menos, que hay que considerarlo y que desarrollarlo, ¿no? Digamos, yo no lo reduciría a metodología, porque en el momento que lo reduzcamos a metodología, lo fastidiamos. Claro. Por decir de alguna forma, es pedagogía. La pedagogía es mucho más amplio. Es acompañar a alguien, en este momento, quien coge de la mano, el pedagogo, el verdadero pedagogo, es Dios que coge de la mano a cada ser humano y le lleva al cumplimiento de su vocación. Ese es el pedagogo. Y nosotros auxiliamos al pedagogo. Por tanto, no es metodología, es pedagogía en el sentido más amplio del término, dentro de la pedagogía de Dios, claro. ¿Alguien más dice algo de esto? Añadiendo algo más a lo que acaba de decir Juan Carlos, que estoy totalmente de acuerdo, es tratar de poner el foco ahora quizás en este aspecto que nos señala el Papa Francisco y el directorio como una realidad que quizás durante tiempo la habíamos abandonado y que es necesaria también como pedagogía propia volverla a incorporar en los procesos nuestros de iniciación cristiana y especialmente de la catequesis. No tanto la catequesis, como decía antes Álvaro, reducida a un ratito de estar en torno a una mesa, sino una catequesis en un sentido mucho más amplio, que es tratar de poner los cimientos de la vida cristiana en todos los aspectos. Miguel también quería hablar. Sí, un poquito también en esta línea. Yo creo que eso, en el número que poníamos del número 3, donde está esa definición de la catequesis, en el 55 y en el 3, pues yo creo que lo pone eso, es un elemento esencial de la catequesis que quizás durante algún tiempo pues ha quedado un poquito como soslayado o olvidado, ¿no? Y que ahora se ha puesto en primer lugar como foco en este momento que estamos viviendo. Quizás las circunstancias nos han obligado a ello. Antes había una especie de catecumenado social basado pues, en los pilares de la escuela, la sociedad, la familia e incluso la parroquia. Y estos pilares han ido cayendo uno por uno y lo que antes a lo mejor se podía hacer por ósmosis, o sea, acompañaba toda la sociedad en estos pilares que decía, pues ahora ya no es posible. Entonces, como que nos urge, nos obliga más a realizar esta tarea que es eso, forma parte de la definición misma de catequesis, es un elemento estructural de lo que la catequesis, forma parte de la naturaleza de la catequesis. Por tanto, forma parte de su pedagogía, de cualquier método que tengamos que emplear en catequesis para poder desarrollarla. Y también forma parte, pues eso, de los rasgos de un catequista y la formación que tiene que recibir un catequista. Y hasta tal punto se ha puesto el foco sobre esto que una palabra que se ha introducido en el directorio, nuevo directorio que ya viene en funcionamiento desde ámbitos como latinoamericano, que es la de interlocutor, que pone precisamente el foco, ya no hablamos de catequista y catequizando, sí, hablamos funcionalmente de esta manera, pero hablamos de dos personas que hacen un camino de fe juntos, uno con el rol de catequista y otro quizás con el rol más de sentirse acompañado en muchos aspectos, aunque como decía antes, el catequizando también acompaña al catequista, ¿no? Esa palabra interlocutor es justo lo que Dios ha ido haciendo a lo largo de la historia de la salvación, que antes narraba Juan Carlos, y que pone en aviso al catequista. Es decir, tenemos que considerar a otra persona como alguien con el que continuar un diálogo, como el que Dios hizo con la humanidad. Y entonces, en ese sentido, pues el rasgo que más se parece, que puede caracterizar ese diálogo es el acompañar. Acompañamos un proceso que Dios hace y lo acompañamos a través pues, del catequista, ¿no? Pero yo creo que es eso, es un rasgo que siempre estuvo en la catequesis, define su esencia, su naturaleza, a la vez define también cómo ha de hacerse la catequesis a nivel pedagógico y metodológico, cómo ha de ser el catequista y cómo ha de ser su formación. Es algo transversal en todo el directorio. Yo quisiera añadir, Herminio, yo creo que muchas veces entendemos por acompañamiento pues como una acción un poco técnica, psicológica, y es posible que en algunos momentos esto también se pueda dar. Yo creo que el directorio para la catequesis, cuando habla del acompañamiento, yo creo que hace más referencia a los adultos y los niños los de primera comunión, que son el grupo más numeroso que tiene la Iglesia española, pues hay que traducir lo del acompañamiento. Y a mí me parece que para estas edades es muy importante el ambiente que creamos en torno. O sea, educamos en la fe también por el ambiente de fe. La fe me llega a hacer en Navidad tal cosa.
los ancianos, con esto. Yo creo que me estoy refiriendo fundamentalmente ahora a los niños, no estoy hablando hay que traducir este acompañamiento que muchas veces es simplemente para adultos a unas realidades muy sencillas, cuidar mucho los detalles y esto es fundamental, porque si no hablamos del acompañamiento y nos olvidamos de que acompañar es cómo he puesto tal flor y cómo he adornado la iglesia y he pensado en los niños. Cosas tan sencillas como estas. Desde luego que la catequesis es más que el acompañamiento. Sí. Hay otra pregunta que quizás se hizo antes de tu intervención, por ejemplo, en que yo creo que ya responde en parte y también algunas de las cosas que habéis dicho ahora, que es ¿cómo materializo yo todo esto en mi día a día? Bueno, es la preocupación de la gente que está ahí trabajando y a lo mejor hay que seguir dando vueltas sobre ello. No sé si alguien quiere decir... No, que quede ahí la pregunta. Voy a decir porque ya vamos a ir cortando y terminando y serán reflexiones que tenemos que seguir haciendo desde las redes sociales, Miguel, desde la revista Catequistas, desde la conferencia episcopal, desde los estudiantes, que además de poner las bases bien, ayuden a concretar. Había otra pregunta que también voy a leerla, en este caso es de Javier Navarro, que es el director de ediciones de PPC, y que nos puede ayudar a seguir reflexionando. Cuando el Papa instituye el ministerio de catequista, habla de una serie de cualidades que deberían tener los candidatos a recibirlo. ¿Qué relación se puede establecer entre estas cualidades y la importancia del acompañamiento? Buena pregunta cuya respuesta darán también mucha gente desde AECA, que está preparando un comentario al directorio de catequesis del año 2020 y ahí estas y otras muchas preguntas quedarán respondidas y en esa colaboran todos los panelistas que están aquí ahora. De modo que vamos a ir terminando. Yo os pediría que en el orden en que habéis intervenido, digamos, y nos regaléis como un eslogan para el camino. No sé si responde también a la última pregunta que hacían por aquí. Paco, ¿qué nos dirías tú? Pues yo concluiría que el catequista se deje acompañar por el Espíritu y por la Iglesia y que sea a la vez acompañante de todos los que tiene encomendados. Miguel. Pues yo lo del camino me gusta porque estamos Año Santo, así que yo creo que encamínate, es decir, que se pone en camino de fe necesariamente tiene que hacerlo con alguien a su lado, con un acompañante y sentirse acompañado. Por lo tanto, encamínate en la fe. Juan Carlos. Voy a aprovecharme del Papa Francisco. El acompañamiento debe llevar más y más a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Y una segunda frase, me lo permito. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos y laicos, en este arte del acompañamiento para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Qué bonito. Y como siempre, el Papa. Y Álvaro. Caminó y les calentó el corazón y descubrieron quién era él. Pues nada, muchas gracias a los cuatro. Y antes de terminar, agradecemos también a PPC la posibilidad de este encuentro y os invitamos a ver un breve vídeo, son 40 segundos, preparado por PPC España, Reconectados. Dice así. El mundo necesita una iglesia en salida que le acompañe para sanar las heridas que la pandemia de coronavirus ha ido abriendo a su paso. Eso requiere de catequistas formados, comprometidos y acompañados. En PPC lo sabemos, por eso trabajamos al servicio de las diócesis e instituciones para desarrollar proyectos personalizados que apoyan los procesos formativos y de iniciación cristiana, poniéndolos a disposición de toda la iglesia. Contamos con 38 proyectos en 22 diócesis que reflejan la diversidad de contextos en comunión con los catecismos oficiales de la Conferencia Episcopal Española.
Nuestra propuesta de catequesis inclusiva no deja a nadie al margen, prestando una especial atención a las personas con capacidades diferentes. Reconectamos con todos, con los catequistas, las comunidades cristianas y con el mundo. En PPC, reconectamos contigo. 5 o 6 segundos al principio claves que no salieron. Bueno, lo buscan por ahí y lo ven. No cabe duda de que todos estos proyectos de PPC, 30 y tantos, y otros muchos de México, Colombia y Argentina en Hispanoamérica, que PPC también tienen, nos ayudan a ser catequistas, es lo que decía al principio, formados, comprometidos y acompañados. Amigos catequistas que nos habéis estado siguiendo, que seamos capaces de conectar y de reconectar y que nos dejemos acompañar por Dios, por los demás y seamos buenos acompañantes y referentes. Así os lo deseo, así creo os lo deseamos todos. Muchas gracias a todos por vuestra escucha y atención. Hasta otra ocasión. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.